Jóvenes, buenas tardes. Hoy empezamos con la sesión de clase número 5, simbología de soldadura, ASA, DIN. En la clase número 4, correspondiente también a la simbología de soldadura, vimos la representación de la simbología de soldadura según normas AWS o de la Sociedad Americana de Soldadura, ¿no? En la siguiente presentación podemos observar, a manera de recordar, la diferente simbología para soldadura, por ejemplo, en filete, ¿no? En tampón, en puntos o de punto resaltado, de costura, cuando hacemos una ranura en las juntas que vamos a soldar, tenemos de caras paralelas, en B, biselada, en U, en J, ¿no? Acampanada, de bisel, acampanado, ¿no? Y también tenemos juntas de simbología de soldadura correspondiente cuando después de hacer el cordón de soldadura se hace una soldadura de respaldo, ¿no? De recubrimiento de superficie y también la de brida, ¿no? Generalmente estos son superficies o juntas biseladas en forma curva, ¿no? Tanto una junta puede estar en línea recta y la otra biselada en forma de curva. Esto es respecto a manera de recuerdo de los símbolos básicos de la soldadura según una norma AWS o de la Sociedad Americana de Soldadura. Correspondiente a los símbolos de soldadura, también podemos señalar que el conjunto de símbolos de soldadura consta de 8 elementos que se enumeran a continuación, ¿no? 1, la línea de referencia, que es la línea horizontal del símbolo de soldadura. Tenemos la flecha, ¿no? Tenemos símbolos básicos de soldadura, en este caso una soldadura con cordón debe situarse en el lado de la flecha del objeto a que debo soldar, ¿no? Tenemos la línea de referencia, la flecha, y tenemos el símbolo básico de soldadura, en este caso de filete, ¿no? Que es el proceso que se va a realizar, ¿no? Y que está junto a la flecha porque está en la parte inferior de la línea de referencia. Luego tenemos en el 4, tenemos dimensiones y otros datos, en este caso específico. La soldadura será de media pulgada de profundidad y de 2 pulgadas de largo, ¿no? La altura del filete de la soldadura es de media pulgada y 2 pulgadas de largo. Como número 5 tenemos símbolos suplementarios. En este caso, este símbolo particular indica que la soldadura es convexa, ¿no? Tenemos una soldadura de filete al lado de la línea de referencia, y a esa soldadura de filete se le ha hecho un respaldo, ¿no? De forma convexa. El símbolo de acabado en el número 6, el símbolo de acabado, en este caso de acabado G, que indica que la soldadura será terminada por esmerilado. Otros símbolos finales son como C para cincelado y M para fresado, ¿no? Quiere decir que cuando se hace el respaldo de la soldadura, ¿no? Se le asigna una letra y esa letra nos indicará que luego se hará un proceso de acabado al cordón de soldadura, ¿no? Y este puede ser, en este caso, si es letra G, quiere decir que ha hecho un proceso de esmerilado. Si se pone o se coloca una letra C, es para que se ha hecho un acabado por cincelado, y la letra M es cuando se ha hecho un proceso de mecanizado, en este caso un proceso de fresado. En el caso número 7 tenemos la cola de la flecha, se usa para indicar el proceso de soldadura, ciertas especificaciones u otras referencias. En este caso se muestra una especificación del proceso numerada A1,
Si no hay necesidad de indicar una especificación o alguna otra referencia, puede omitirse la cola de la flecha, ¿no? Generalmente en la cola de las flechas se indica el proceso de soldadura que se va a desarrollar. En número 8, en el caso número 8 tenemos especificaciones, procesos y otras referencias explicadas anteriormente. En este ejemplo, por ejemplo, se soldará una soldadura acesilénica, ¿no? SOOAW, ¿no? Eso va en la cola de la flecha, especifica, ¿no? Se especifica en la cola de la flecha, no se especifica el proceso de soldadura que vamos a realizar. En este caso vamos a hacer una soldadura oxiacetilénica, ¿no? Y la cual viene indicada por esa simbología, ¿no? En este caso OAW, ¿no? Continuando, como ustedes seguro han visto en dibujo técnico, generalmente en dibujo técnico se trabaja con varios sistemas de normalización. Dentro del sistema de normalización tenemos el sistema ASA y tenemos el sistema DIN. En soldadura generalmente tenemos el más reconocido es la AWS, que es la Sociedad Americana de Soldadura. Y en este caso, entre el sistema ASA y el sistema DIN hay dos diferencias que las vamos a indicar con respecto a la simbología de soldadura. La diferencia que hay entre ambos sistemas para representar el símbolo, tomando como referencia el sistema ASA, el sistema DIN omite la punta de la flecha y la cola, siendo la ubicación de la soldadura en forma contraria a la que representa el sistema ASA. En el sistema ASA, en ciertas oportunidades, también se omite la cola. No es necesario escribir notas descriptivas tales como soldar todas las juntas o soldar componentes. Y si es necesario indicar prescripciones especiales sobre detalles o ejecución y tratamiento posterior o verificación, se pondrá a modo de símbolo o con palabras detrás del signo de la soldadura, ¿no? Cuando hablamos de normas ASA, generalmente las normas ASA son las normas americanas, ¿no? La Sociedad Americana de Estándares, ¿no? Y cuando hablamos de DIN, hablamos del departamento o el departamento de normas industriales alemanas, ¿no? Normas industriales alemanas, DIN. Y ASA, ¿no? La Asociación Americana de Estándares. Eso es lo que significa el sistema ASA y el sistema DIN, ¿no? El sistema ASA, sistema americano, el sistema DIN, sistema alemán o sistema europeo, ¿no? Aquí todo generalmente se ha ido ya representando en las normas ISO, que son las normas internacionales, ¿no? Esto más específicamente lo van a tocar en lo que respecta al curso de dibujo técnico. Acá podemos apreciar el símbolo de soldadura, ¿no? Donde tenemos en el sistema DIN y opuesto en el sistema ASA, ¿no? Cercano o al lado de la soldadura, al lado de la flecha, en el sistema ASA o opuesto en el sistema DIN o sistema alemán, ¿no? Ahí vemos que la intersección entre la línea de referencia y la flecha ¿no? La flecha de referencia, tenemos un círculo que nos indica que la soldadura se va a realizar en todo alrededor y tenemos un punto, ¿no? Una circunferencia negra, ¿no? Que está pintada de negro, que especifica que ese trabajo se va a realizar en la obra o en el campo, le llaman algunos, ¿no? Entonces acá tenemos que en la línea de referencia tenemos las especificaciones del tipo y o perfil de la soldadura, ¿no? Y aquí en la cola tenemos el procedimiento de la soldadura. Como vemos,
o como se vio en la presentación anterior, en el sistema DIN generalmente no se representa ni la flecha ni la cola, ¿no? Aunque en la práctica muchas compañías solo necesitan unos pocos símbolos, y si así lo desean pueden preparar sus propias leyendas adoptando las partes del sistema que se presta para sus necesidades e ignorando los demás, ¿no? Esta manera de no rellenar demasiado el símbolo o recargar demasiado el símbolo de soldadura, ¿no? Y sea más fácil de poder interpretar, ¿no? Cuando el sistema básico ASA o DIN sea adoptado universalmente, hablaremos todos con los mismos términos, aunque algunos usan solamente unos pocos los sistemas ASA y DIN actualmente, ¿no? Actualmente más se trabaja con las normas AWS, que viene a ser prácticamente la recopilación del sistema ASA, ¿no? El sistema americano, en todo lo que respecta a soldaduras de estructuras metálicas, ¿no? Sino que siempre a modo de referencia, siempre es necesario conocer lo que es el sistema ASA y lo que es el sistema DIN. Sistema ASA, sistema americano, sistema DIN, sistema alemán o sistema europeo. Generalmente todo esto se ha volcado ahora en el sistema ISO, que es el sistema de normas internacionales o de estándares internacionales, y específicamente para soldadura se trabaja con las normas AWS, que son de la Sociedad Americana de Soldadura. La ubicación de los símbolos sobre los dibujos. Los símbolos comprenden, además del símbolo de soldadura, que está en este caso indicado con el número 3, ¿no? Tenemos la línea indicadora con cabeza de flecha, representada con el número 1, dirigida generalmente a las juntas o a la junta que se va a soldar. Una línea de referencia doble, en este caso, está representada por el número 2 y compuesta por un trazo continuo que es 2A. Cuando es un trazo interrumpido, está representado por 2C o por una línea punteada, ¿no? Y generalmente se representan paralelos entre sí. Una cierta cantidad de notas y de signos convencionales sirven para especificar luego este símbolo de soldadura, ¿no? Y aquí podemos observar específicamente detallado un símbolo de soldadura y sus componentes o partes, ¿no? También se hace uso de notas y de símbolos suplementarios, ¿no? El trazo interrumpido puede ubicarse encima o debajo del trazo continuo, ¿no? Y para la soldadura simétrica el trazo interrumpido no es necesario, por lo tanto debe omitirse, ¿no? La soldadura simétrica se refiere que a ambos lados siempre hay una línea de centro y a ambos lados es igual, ¿no? Esto nos indica, ¿no? No necesariamente se especifica, a veces es necesario omitirse, ¿no? Luego tenemos los símbolos suplementarios, ¿no? Forma de superficie, en este caso, la superficie que va a soldar cuando es plana, es un símbolo, ¿no? Una línea horizontal, cuando es convexa, ¿no? Una curva hacia abajo, y cuando es cóncava, una curva abierta hacia arriba, ¿no? Cóncava, convexa y plana. Son símbolos suplementarios. Las dimensiones de la soldadura. Generalmente las dimensiones, en este caso de la soldadura, las cotas principales relativas a la sección transversal del cordón de soldadura van antes del símbolo, y las cotas relativas a las dimensiones longitudinales del cordón de soldadura van después del símbolo. La ausencia de su indicación significa que la soldadura será continua sobre toda la longitud de los elementos base que se van a ser unidos o soldados. Acá podemos observar las cotas principales a indicar. La cota de posicionamiento de la soldadura respecto al borde escarpado no debe aparecer en la simbolización, pero sí sobre el dibujo. 1. Salvo indicación contraria, las soldaduras a tope son de penetración plena.
2. Para la soldadura de filete existen dos métodos de indicar las cotas. Por eso es necesario colocar siempre la letra A o la letra Z delante del valor de la cota correspondiente. Y 3. En el caso de preparación de ranuras o de tapón de bordes chaflanados, es al lado del fondo de la cota que debe ser tomada en consideración, ¿no? Ahí tenemos el gráfico, tenemos, ¿no?, el filete, el ancho del filete, representado con la letra Z, ¿no? Y tenemos la letra A. Z es el ancho de filete, va con el número 7, soldadura de filete, el símbolo, ¿no? Y 300 generalmente viene a ser la longitud del cordón de soldadura, ¿no? Eso es lo que generalmente no se especifica la cota en las cotas en la soldadura. Para clarificar lo antes manifestado, vamos con un ejemplo de aplicación, ¿no? Tenemos un diseñador desea hacer llegar la siguiente información al taller de soldadura. 1. El punto son donde se debe hacer la soldadura. 2. Que la soldadura va a ser de filete en ambos lados de la unión. 3. Un lado será una soldadura de filete de 12 milímetros, el otro una soldadura de filete de 6 milímetros. Ambas soldaduras se harán con un electrodo E6013. La soldadura de filete de 12 milímetros se esmerila con una máquina hasta que desaparezcan todas las acumulaciones y excesos de metal soldado y para dar toda esta información el ingeniero o el diseñador solo pone el símbolo en el lugar correspondiente en el plano para transmitir la información al taller de soldadura. Generalmente es por eso que la importancia de la simbología de la soldadura. En este caso tenemos la línea de referencia, tenemos la flecha apunta, ¿no?, hacia la junta donde se va a realizar la soldadura, ¿no? Tenemos que va a ir filete a ambos lados, tanto al lado de la flecha como al lado contrario de la flecha, ¿no? Un filete de soldadura va a ser de 12 milímetros de altura y la otra va a ser de 6 milímetros de soldadura, ¿no? El cordón de soldadura de 12 milímetros va con una soldadura de respaldo que luego va a ser, o se va a hacer un acabado por medio de esmerilado, ¿no?, para limpiar la superficie, ¿no? El filete de 6 milímetros queda tal como está, ¿no? Y este proceso de soldadura por arco eléctrico se realiza con un electrodo E6013. Generalmente, como ven o se pueden dar cuenta, la importancia de lo que significa interpretar o leer un símbolo de soldadura. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no? Tenemos una placa base, tenemos otra, ¿no?, una placa vertical en la cual se va a hacer un cordón de soldadura con un filete, ¿no?, cuya dimensión es de 0,12, ¿no? Va el filete y va generalmente respaldo, con respaldo, ¿no? Y esto está al lado de soldadura, por eso que siempre orienta a la platina que se va a soldar y se ve el fileteado, ¿no? O el cordón de soldadura fileteado, ¿no?, que une las dos piezas, tanto la vertical como la horizontal. Como ven, esa es la forma de representar por medio de un símbolo de soldadura un proceso de soldadura en estructuras